Bueno, bienvenidos a un nuevo ciclo de Dividends Talks, un ciclo de charlas con referentes de inversiones y finanzas. Mi nombre es Paulo Olivera y soy asesora comercial de Dividends. Nuestros speakers de hoy nos acompañan Damián Tabacman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, bienvenido, Iván Chomer, CEO de Dividends, y Maximiliano Caras, director comercial de Dividends. Bueno, bienvenidos, ¿cómo Muchas están? gracias. Vamos a comenzar hablando un poco del contexto nacional e internacional, ¿no es cierto? Sabemos que estas últimas semanas estamos atravesando una etapa de profundización en la inestabilidad económica y política en la Argentina. ¿Qué efecto tiene esto en la mente del comprador de real estate y del vendedor también? Damián, contame. Por supuesto que el contexto es angustiante, es preocupante y se enmarca en una situación internacional que también tiene sus problemas acuciantes. Y me parece que al respecto vale la pena rápidamente como destacar un elemento que es novedoso, yo diría, en el mundo, que parecía que era parte de la agenda del pasado y que de repente irrumpió con mucha potencia, y yo creo que en nuestro sector en particular, en el mundo de las inversiones inmobiliarias en Argentina y en todas partes del planeta, está generando un cambio muy significativo a la hora de mirar las inversiones, mirar los proyectos, mirar en qué uno deposita su plata. Y tiene que ver con la inflación, ¿verdad? La inflación en la Argentina, naturalmente que es un problemón, pero al día de hoy es un problema en el mundo. Y el mundo había llegado a pensar que había matado, había aniquilado a la inflación, y durante décadas había sido así, y resulta ser que en los últimos tiempos se ha acelerado significativamente. Por supuesto que uno puede decir, bueno, ¿de qué se quejan visto desde aquí cuando afuera están en el 6, en el 7 y acá estamos en el 6, en el 7 o en el 8, pero mensual, ¿verdad? Entonces la diferencia es abismal. Y sin embargo, después de 20, 30, quizás 40 años con inflación cero o incluso con periodos de deflación, pasar de 0 a 10% anual y quizás más, y en muchos insumos bastante más, desde la nafta hasta los materiales de construcción, bastante más del 10%, a muchos en el mundo desarrollado les ha generado como una sensación de gran preocupación o de pánico, a los gobiernos también, y están procurando naturalmente tomar cartas en el asunto, pero en particular a todo el mundo de inversores, en todas partes, para el que tiene dólares o para el que tenía euros o para el que tiene sus inversiones en activos financieros, este contexto es un problema porque se empieza a derretir ese ahorro aceleradamente. Y en el mundo desarrollado la gente empezó a preguntarse, sobre todo los más jóvenes, bueno, ¿y qué se hace en un contexto inflacionario, verdad? Porque ninguno lo había vivido, por lo menos de los que al día de hoy lideran estas decisiones, que son mucho más jóvenes que yo, y más de la edad de acá de mis amigos, de Iván y compañía, ¿verdad? Y de Maxi. Y entonces fueron a los libros a buscar qué se hace. Y la respuesta es bastante autoexplicativa y bastante intuitiva. La respuesta es: hay que refugiarse en activos reales. Y los activos reales, por excelencia, están representados por los ladrillos, ¿verdad? Y entonces este es el comportamiento que uno está viendo en todas partes. La gente sale a refugiarse en ladrillos y a conservar, a transformar sus dólares que se derriten en ladrillos. Y acá estamos, esa es la novedad. Totalmente. Y un poco también relacionado con eso, Iván, ¿vos cómo lo ves también desde ese lado? A ver, coincido 100% con Damián. Hoy tenés, digamos, el factor inflación que tiene digamos, un peso muy fuerte, o debería tener un peso muy fuerte en las decisiones de cualquier, digamos, inversor o cualquier, digamos, persona o empresa que tiene fondos, digamos, para invertir. Porque si bien hay una situación en la Argentina que ya la conocemos un poco, que ya se viene arrastrando hace muchos años, y por ahí ahora está empezando algunas semanas se ve un poco más lindo, algunas semanas se ve un poco más feo, más turbulento, y obviamente eso lo que termina haciendo, yendo un poco a tu pregunta, es básicamente lo que pasa siempre, que es paraliza un poco al inversor. O sea, lo primero que hace el inversor en Argentina ante una situación, digamos, de este tipo, como la que estamos viviendo las últimas semanas, con un poco de turbulencia en términos de proyecciones económicas, cambios de gabinete y todo ese tipo de cosas, lo primero que generan es una especie de paralización en el inversor, ¿no? Pero por otro lado, uno tiene el otro contrapeso, que es lo que decía recién Damián perfectamente, que es la inflación. Entonces, el dilema hoy del inversor es, ok, si me quedo parado,
se me derrite mi capital, entonces, ¿qué hago, no? Y ahí, obviamente, 100% nosotros hacemos foco en el activo real, el ladrillo, el real estate como resguardo de valor histórico, y no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. O sea, es claramente, y principalmente en contextos como este, invertir en economía real es muy sano por el hecho de que uno está invirtiendo en algo que tiene un índice de especulación muy bajo, digamos que es una realidad, y puntualmente el real estate dentro de ese contexto es una gran herramienta en ese sentido, porque obviamente no solamente es economía real, sino que es de las cosas o de los activos en economía real que tienen menos volatilidad, por así decirlo de alguna manera. Entonces termina siendo un gran instrumento de inversión en este contexto. Sí, lo que pasa está claro, este dilema que vemos entre la problemática del país y un poco otras cosas de la región y demás, versus el dilema de qué hacer con los fondos, es una gran interrogante hoy y me parece que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu punto de vista. Vos, Maximiliano, ¿cómo lo ves? Primero, gracias, Pau. Damián, un placer tenerte hoy con nosotros, realmente compartir junto con Iván y conmigo este lugar. Es un honor, así que muchas gracias por venir. La verdad que, tanto como dijo Damián y como Iván, hoy en día el inversor se encuentra en una problemática, ¿no? La realidad es que es sumamente difícil tomar decisiones. Sumado a esto de la inflación, venimos de una pandemia que ha cambiado paradigmas en lo que es decisiones de vida, ni que hablar de la parte humana, ¿no? También. Hay una guerra, hay una guerra real que está sucediendo hoy en día y que más allá que con todos los datos e información que vemos en los diarios y que quizás sale cotidianamente, es algo que está sucediendo y que afecta en un montón de factores. Y sumado a eso también, estamos en un periodo de subas de tasas de interés. Es decir, todo este conjunto de factores hace que el inversor hoy en día sienta miedo, inseguridades y no sepa realmente qué hacer. Pero volviendo a el factor más importante que marcaron ustedes, y sobre la base de un 10% de inflación, en moneda dura, estamos hablando en Europa, estamos hablando de Estados Unidos, realmente el no hacer nada es una pérdida de valor también. Entonces, la primera decisión que tiene que tomar el inversor es: me tengo que mover. Y sobre esa base coincido plenamente que hay que irse a lo que son bienes reales, donde uno puede proteger su capital, protegerse de alguna manera también de la inflación y resguardar el capital que tiene. Muchísimas gracias, Maximiliano. Y relacionado directamente con eso, ¿cuáles son los instrumentos de inversión en real estate en donde más recomendarían invertir, ¿no es cierto?, actualmente al público argentino? ¿Y por qué también? Y igual, ahora te voy a responder, pero no quiero dejar de reiterar y volver a llamar la atención sobre esta cuestión y hacer un punto sobre este tema. A mí me toca mucho, al igual que ellos, pasear por el mundo y por otros lugares del planeta y interactuar con el universo de quienes invierten en propiedades. Y esta sensación del aceleramiento significativo de la inflación en el mundo desarrollado hoy es una preocupación de tapa de los diarios. Cuando desembarcás en Madrid, por decir algo, el chofer del Uber que te lleva al hotel te habla de la inflación y le quita el sueño. Y sus propios ahorros, él mismo se da cuenta que, como decíamos hace un minuto, se derriten. En Latinoamérica hay mucha menos conciencia de esta circunstancia, de la inflación. No de la inflación de acá, que la padecemos, obvio, de la inflación, por supuesto, de esto que estamos diciendo, de las hasta ahora llamadas monedas duras. Y la gente todavía en toda Latinoamérica, porque también me toca interactuar mucho con gente de toda la región, sigue teniendo la sensación que tener $100.000
guardados en una lata de dulce de batata enterrada en el fondo del jardín, le da tranquilidad. Y está bien que le dé tranquilidad, pero lo novedoso es que pierde poder adquisitivo de forma muy significativa y progresiva y permanente, y es novedoso y hace décadas que no se veía, y me parece importante que aprovechemos cualquier espacio que tengamos para transmitir, para que la gente tome conciencia de eso, para transmitir este concepto que en el mundo desarrollado ya la gente lo sufre cuando va al supermercado y cuando tiene algo de ahorros líquidos, y en esta parte del mundo no. Entonces me parece que es muy importante mandar este mensaje con contundencia para que la gente se despierta, como dice Maxi, se mueva, y me parece que la contracara de eso es, ahí sí voy a tu pregunta, es refugiarse en activos reales. Hay, por supuesto, un universo grande de en qué tipo de cosas uno puede refugiarse dentro del ecosistema de las inversiones inmobiliarias, y también, obviamente, muchos mercados en los que uno podría poner el ojo, ¿verdad? Y es fácil entender cuáles son aquellos productos inmobiliarios que todavía tienen signos de pregunta respecto de su evolución a futuro, y cuáles han resistido bien o muy bien los vaivenes de los últimos años y podrían darnos tranquilidad respecto de cómo van a comportarse a futuro cuando uno transforma dólares o euros en ladrillos, ¿verdad? Y efectivamente las oficinas, como todo el mundo sabe, padecen esta situación de un bajo nivel de ocupación producto del home office post-pandemia. Los hoteles más o menos lo mismo, todavía va recomponiéndose paulatinamente el turismo y todavía tiene niveles de ocupación en muchos lugares muy resentidos. En fin, hay como muchos segmentos que arrastran signos de pregunta respecto de su comportamiento a futuro, y uno podría elegirlos, pero tienen un componente especulativo no tan bajo a raíz de estas incertidumbres. Por el contrario, si me preguntás, a mí me parece que el activo por excelencia y más conservador en el cual resguardar el patrimonio es la vivienda, que por otra parte es el activo inmobiliario por excelencia, ¿no? Es decir, del 100% de las inversiones inmobiliarias en todas partes del mundo, el 80% es vivienda y el 20% es todo lo demás, incluyendo hoteles, logística, parques industriales, oficinas, con lo cual el activo inmobiliario por excelencia es la vivienda, y aquel producto o aquel subsegmento dentro de las viviendas que nos permite refugiarnos a largo plazo es lo que ha emergido con tanta potencia en esta parte del mundo. Tampoco uno es tan consciente de eso, porque hay una tradición muy larga de gente que compra para vivir, empezando por la decisión de comprar, ¿verdad? Es decir, el ser propietario. Y uno suele mirar el mundo inmobiliario empezando por, cuando uno va a desarrollar o a construir, por fabricar para vender, y la gente cuando mira para invertir piensa en comprar, ¿verdad? Y tener un departamento eventualmente para vivir o eventualmente para alquilar. Pero en los últimos años, en el mundo desarrollado ha emergido con una potencia muy notable esto que en Estados Unidos es denominado multifamily, que son edificios de vivienda para alquilar, y ahora voy a explicar en 2 palabras, en un minuto más, en qué consiste con un poquito más de detalle. Y en Europa, sobre todo en España, por ejemplo, a esto mismo se lo llama build to rent, y en esencia es básicamente lo mismo. ¿Y en qué consiste? Consiste que alguien es dueño de un edificio completo y alquila los departamentos uno por uno. Y la gente que vive ahí es inquilina de una unidad, pero la propiedad no está subdividida ni fragmentada en múltiples propietarios, no se venden los departamentos de a uno, sino que hay un solo vehículo que es dueño de la totalidad del inmueble, con un operador que se parece mucho a lo que uno puede entender como un operador hotelero, como si fuera Hilton, digamos, pero aplicado al mundo de las viviendas para alquilar, que opera el activo, es decir, el edificio, en su conjunto. Lo que no significa, aún habiendo un solo dueño, que haya un único inversor dueño de la totalidad del activo. Uno sí puede fragmentar la propiedad del activo en pedacitos, como si fueran cuotas partes o como si fueran puntos, por llamarlo de alguna manera, y de esa forma dar la posibilidad que haya múltiples inversores que participen de la propiedad, pero finalmente el título de propiedad es un único dueño de la totalidad del activo. Y la principal ventaja de esta idea de tener un único dueño, aunque no un único inversor, pero sí un único dueño de la totalidad del activo, es que este propietario se hace responsable de la operación en su conjunto, del mantenimiento del activo en su conjunto, de agregarle valor
a lo largo del tiempo a este activo y de lograr que a medida que pasa el tiempo, este activo va ganando valor. Cuando uno fragmenta la propiedad, pues cada uno hace lo que quiere, lo que puede con su propio departamento. Esto pasa con los hoteles, ¿verdad? Cuando la virtud de tener una cadena hotelera es que uno entra al hotel 10 años después de haberse inaugurado y la propia cadena hotelera se responsabilizó y se hizo cargo de mantener y seguir agregándole valor al activo, y en este formato uno como que replica ese mismo modelo, ¿no? Excelente. Bueno, muy bueno tu punto de vista. Contame un poco, Iván, vos qué ventajas le ves al formato de multifamily. Bueno, primero, Damián, magistral, Sí. obviamente tu explicación me parece espectacular, la verdad que es una muy buena mirada de un poco un activo que a nosotros obviamente nos gusta mucho y que sabemos que es realmente uno de los mejores activos hoy en día que nosotros, por lo menos desde nuestra humilde mirada, vemos que es realmente muy atractivo como inversión y como modelo de inversión. Principalmente, para rescatar algunas cosas de las que dijo Damián, en primer lugar, si bien, digamos, la gente tiene esta costumbre, que igual me voy un poquito más atrás, primero para, digamos, de alguna manera ir yendo de mayor a menor. Yo creo que cuando uno tiene que mirar en qué invertir hoy en día en este contexto, obviamente lo que tiene que mirar son cuáles son los segmentos en donde hay para invertir y cuáles son los mercados, ¿no? Entonces eso es un poco una especie de vista así, digamos, mayor de lo que está, de cuáles son los instrumentos que hoy en día tiene que invertir y cuáles son los mercados. Entonces, uno tiene que fijarse que sean mercados sólidos, o sea, mercados que tengan, digamos, buenas proyecciones y estabilidad, y obviamente segmentos que tengan un poco las mismas condiciones. Entonces, cuando vamos a ver los segmentos dentro del real estate, claramente, como decía Damián, uno tiene residencial, hotelería, oficinas, y de todos esos segmentos, post pandemia, con todo lo que pasó con el mercado de las oficinas, de los locales y demás, claramente vuelve a ser el segmento residencial el gran ganador de toda esa situación. Y eso se ve reflejado históricamente en toda la data que uno tiene en Estados Unidos, en Argentina y en muchos lugares donde muestra que el activo residencial tiene digamos, una curva siempre ascendente, bastante prolija, bastante derecha, bastante con poca volatilidad, y todos los demás segmentos tienen obviamente un poco más de volatilidad que el residencial, ¿sí? Y yendo un poco obviamente a los mercados, siempre nosotros hablamos de diversificar, ¿sí? O sea, obviamente uno tiene un mercado como el argentino que obviamente tiene más riesgo y puede ser, si uno sabe en dónde invertir, puede tener un poco más de rentabilidad, hay que saber. También tienes otros mercados, Estados Unidos, España, hay otros mercados de Europa. Entonces, me parece que hoy el concepto de diversificar es muy importante, y más hoy en día teniendo muchas más herramientas al alcance de la mano del inversor comparado con lo que era antes, con toda la información que uno tiene disponible en Internet y en un montón de herramientas y en un montón de instrumentos y en un montón de empresas que se dedican a hacer ese tipo de conexiones. Entonces, eso me parece como un poco un contexto de en dónde tengo que apuntar a invertir. Nosotros hacemos obviamente mucho hincapié en el mercado norteamericano por ser un mercado que siempre demuestra una estabilidad constante, muy poca volatilidad a lo largo del tiempo, y realmente esas son las condiciones que uno tiene que buscar, ¿no? Principalmente, por lo menos para destinar una parte de esta cartera que nosotros sugerimos de alguna manera diversificar. Y dentro de eso, yendo un poco a lo que explicó Damián perfectamente, lo que es el multifamily, a nosotros, como de alguna manera bastante entendidos en materia de real estate, nos parece que es, como decía hace un rato, uno de los mejores activos. ¿Y por qué? Por un montón de motivos. Primero, por esto que decía Damián, en el sentido de que tenés todo un instrumento armado y empaquetado de tal manera y por profesionales de la industria, que hace que todo sea más suave y todo sea mucho más seguro. ¿En qué sentido? En que si uno va y compra un departamento en Miami, ¿sí? Por esta necesidad que tiene el mercado latinoamericano de diversificar fondos en mercados estables, que lo que termina pasando en muchos casos es ir a comprar un departamento en Miami, ¿cuál es el problema que uno tiene? En muchos casos uno no sabe, un inversor X, digo, no tiene la estructura de asesores, o sea, tiene que armarse todo ese equipo, tiene que saber qué comprar, dónde comprar, cómo comprarlo, qué cosas firmar, qué no firmar.
todo ese paquete obviamente genera... El tiempo que le lleva El también. tiempo. Genera toda una cuestión, digamos, toda una aura de riesgo para esa persona comparado con este tipo de productos empaquetados, como decía recién, que tiene que ver con el multifamily, que es en lo que invierte gran parte del mercado norteamericano y muchos lugares de Europa también, el mundo desarrollado, que obviamente los últimos 20, 30 años viene teniendo un boom mucho más fuerte, como bien decía Damián, porque cada vez se va viendo que este activo es más sólido. Y una de las ventajas, además de lo que comentaba recién, y una de las principales ventajas es que uno está, digamos, al entrar en un edificio de multifamiliar con múltiples unidades versus entrar en una unidad, que uno compra un departamento en Miami, es que uno, de alguna manera, como inversor, diversifica su riesgo, el hecho de que uno cuando quiera alquilar se vaya al inquilino, que el valor de la unidad no se termine comprando a un valor que sea atractivo y se termine vendiendo mal. Entonces uno diversifica todo ese riesgo en un montón de unidades y, digamos, de alguna manera lo ideal sería ir construyendo como ese mismo portafolio también en múltiples mercados, ¿no? Como para generar esta especie de protección versus escenarios como los de hoy, ¿no? Que es un poco lo que importa al final del día. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Iván. Me gustaría saber, Maximiliano, desde tu punto de vista, las ventajas, qué experiencia tenés vos con el multifamily. Excelente la explicación. Nos dedicamos a promover el multifamily y Damián lo has explicado de una manera fantástica, así que te lo vamos a tomar si lo permitís y lo vamos a utilizar. Arranco un poquito de antes, que le habías preguntado a Damián acerca de qué le asesorarían a los inversores, ¿no? Lo primero es comprender al inversor, ¿no? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué está buscando? En segundo lugar, con respecto a lo mismo que veníamos hablando, no te quedes quieto, hoy la lata de batata metida abajo de la tierra, te lo tomo, no es una decisión inteligente en lo que es tu parte financiera y económica. Y obviamente, siendo expertos en esto y conociendo lo que es el mercado, le diría que parte de su capital, el cual quiere proteger y demás, lo invierta en justamente economía real, ladrillos, específicamente multifamily, de mediana y gran escala, de calidad institucional y al mismo tiempo residencial. Creo que ese es el segmento en donde desde Dividends focalizamos nuestras inversiones y el por qué, ¿no? Que es la pregunta que nos trae ahí. Para tratar de resumirlo en 5 factores principales, el primero, sobre todas las cosas, es algo que ya lo nombraron, la diversificación. La diversificación no solo en puertas, como bien dijo Iván, sino también en diferentes estados, en diferentes ciudades, con lo cual ahí diversificás lo que es algún riesgo sistémico de esa ciudad. Para nombrar una que no ha salido bien en su momento, es el caso de Detroit. Los precios de Estados Unidos seguían subiendo, pero Detroit, lamentablemente, por cuestiones particulares, cayó. Entonces, la diversificación como primer lugar. En segundo lugar, y algo que conocemos muchísimo, Damián, Iván y yo también, es el hecho de que estos edificios complejos ya están construidos. No es algo menor. El riesgo de construirlo, de hacer grown up, conlleva, se le pide otros beneficios porque conlleva otros riesgos. En tercer lugar, tenemos cómo está dividida la rentabilidad que obtenemos sobre los multifamilies y también sobre lo que es los ladrillos cuando están terminados, ¿no? Que lo dividimos en 2 partes. La rentabilidad de lo que es ingresos menos costos, es decir, el pago de los alquileres, y en segunda instancia también lo que es la capitalización. Comprendemos que el real estate, bien trabajado, con conocimiento, agregándole valor, que es lo que siempre tratamos de hacer, y tomando las variables como corresponden para hacer un análisis
estructural del negocio, no solo contable, no solo jurídico, sino también financiero, es una de las virtudes también que tiene. Una cuarta virtud que tiene es el tema de que el multifamily, al estar ya construido, ya está ocupado. ¿Qué significa que esté ocupado? Significa que uno obtiene rentabilidad desde el minuto cero, desde el momento que ingresa. Y eso no es algo menor cuando uno busca lo que se pueden llamar ingresos constantes y una tranquilidad, exactamente, un cash flow en el cual uno pueda aprovecharlo, volver a invertir, utilizarlo para vivir y demás. En todo esto queda este quinto lugar, que el multifamily residencial de calidad institucional es, por excelencia, el mejor producto en el ratio riesgo-beneficio. Porque volviendo al inicio de donde empecé todo esto, el inversor lo que tiene que ver según su perfil es qué riesgo acepta y sobre ese riesgo que acepta, qué rentabilidad está buscando. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos proponerle y demás, creemos que el multifamily es una excelente oportunidad de inversión si lo que querés hacer es tener rendimientos continuos, proteger tu capital y tener posiblemente la capitalización al final del ciclo. Excelente explicación, la verdad, muy buena. Y volviendo un poco con lo que vos decías, Damián, hace un ratito, acerca del multifamily, y siendo que es uno de los modelos principales elegidos por muchos desarrolladores en Estados Unidos, ¿por qué pensás que es tan poco conocido en mercados así como el nuestro? Y porque estamos lejos, ¿no? Pero no, efectivamente es muy poco conocido en esta parte del mundo. Es un producto que usualmente no se desarrolla en Latinoamérica. Los desarrolladores inmobiliarios básicamente no hacemos edificios de esta naturaleza para alquilarlos. Por supuesto que sí se hacen edificios con un montón de departamentos y que se venden, y muchas veces cada dueño alquila por su cuenta separado cada unidad, pero ese no es el formato al que estamos haciendo referencia. En algunos países de Latinoamérica algún avance hay, es un poco embrionario. En Chile algo apareció, en México también, en Colombia, pero te diría que en términos generales es un producto bastante desconocido. Por el contrario, en el mundo desarrollado es recontra popular, es decir, es más famoso que la Coca-Cola, ¿no? O sea, todo el mundo entiende en un minuto de qué se habla cuando se habla de estas cosas, entre otras cosas porque una enorme proporción de la población alquila en este tipo de complejos, con lo cual en un minuto la gente se familiariza no solamente con esto como un vehículo de inversión, sino también con su propia dinámica. Y vale la pena destacar un par de particularidades de esta dinámica. Que son cosas que después miran con mucho detenimiento los inversores y que explican por qué muchos inversores, sobre todo los institucionales, destinan una parte significativa de sus inversiones a este activo inmobiliario que son los multifamilies. En primer lugar, los contratos de alquiler de viviendas en Estados Unidos se renuevan anualmente. Y al año se terminó, ¿verdad? Con lo cual, si el señor quiere quedarse, tiene que firmar un contrato nuevo, y ese es el momento en el que aparece la oportunidad de renegociar o de plantear un nuevo valor. Por supuesto que con las inflaciones de Argentina uno querría renegociar esto cada minuto, ¿verdad? O como máximo cada día, ¿no? Bueno, cuando tenés los niveles inflacionarios de los Estados Unidos, la gente tiene ansiedad por ajustar los valores de alquiler, pero no la ansiedad que lo lleva a las locuras argentinas. Pero aún así, que los contratos tengan validez de un año está bueno porque permite ir ajustando los valores de los alquileres anualmente, lo cual con las inflaciones que tienen es una virtud que particularmente tienen este tipo de activos. Y la segunda cuestión, que no es igual en todos Estados Unidos, y esto también por ahí es bueno plantearlo porque hace falta tener know-how para saber dónde invertir en Estados Unidos en este tipo de productos, son las leyes y cómo se aplican las leyes de cara al que no paga el alquiler, ¿verdad? Y uno tiende a pensar, sobre todo a la distancia, que es todo igual en Estados Unidos y que las leyes, sobre todo de sacar al inquilino que no paga o moroso, son homogéneas, y esto no es así. Pero hay algunos estados, y no son pocos, en los cuales realmente el que no paga
voy a exagerar, ¿verdad? Pero en 30 segundos viene el sheriff y le pone, y créanme que no estoy exagerando tanto, ¿verdad? Es como las películas, y las películas reflejan de verdad lo que sucede en algunos estados, y efectivamente viene el sheriff y le dice al señor que tiene que amablemente que tiene que irse, y es amable solo cuando se va, porque si no se va, deja de ser amable, ¿verdad? Y le pone, como en las películas, los muebles en la vereda, ¿no? Y el propietario dispone nuevamente de la unidad para poder alquilarla. Y esto que para el inquilino a veces puede ser incómodo, pero también es cierto que es verdad que es incómodo, ¿no? Que te saquen a la vereda, es verdad que hay que reconocer que es muy incómodo, pero también es cierto que ese tipo de comportamientos de la ley hace que el mercado de oferta de propiedades en alquiler se multiplique muy ampliamente. Por ejemplo, en esos mercados en los cuales de verdad te sacan en un minuto, las exigencias del propietario respecto de tráeme un garante, tráeme un garante que además sea propietario, o sea, las mega exigencias del propietario a la hora de dar una vivienda en alquiler son mucho menores, porque de verdad uno se preocupa mucho menos por ese tipo de cosas si efectivamente, si el señor no paga, exagerando de vuelta, en 30 segundos el señor está fuera. Entonces, tiene las dos caras, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Pero en resumidas cuentas, desde la perspectiva del inversor, el hacer inversiones, valga la redundancia, en aquellos estados, que no son pocos, insisto, en Estados Unidos, hay que saber cuáles son, ¿verdad? En los cuales el moroso deja de estar dentro de la propiedad rápidamente, también es un aliciente adicional para poder animarse a invertir en viviendas en esos estados, y el formato por excelencia, naturalmente, es el multifamily, ¿no? Claro, y transmite más seguridad también y más confianza para invertir. Y contame un poco, Iván, tu punto de vista Sí, acerca de... yo, a ver, coincido obviamente con Damián. Básicamente, estamos lejos de economías sumamente desarrolladas. Estamos en mercados donde, por toda la volatilidad económica, política, social, todo se tiende a distorsionar un poco, y lo que a uno le es ajeno y lo que a uno le es familiar es lo que tiene que ver con esa gran distorsión, ¿no? Que hay en los mercados en la región, y mucho obviamente en Argentina también. Entonces, a partir de eso se fueron desarrollando otros modelos de negocios en Argentina que tienen que ver con modelos que se adaptan a esa volatilidad, ¿sí? O sea, todo lo que es... Y no solamente a adaptarse a esa volatilidad por parte del inversor, sino también por parte de los desarrolladores. Porque al haber falta de crédito, al haber falta de una moneda dura que sea constante en el tiempo, que no tenga volatilidad y que un día el peso valga A y otro día valga B, hace que sea de alguna manera muy difícil desarrollar negocios de esta característica, ¿no? O sea, negocios que son realmente espectaculares y que tienen una solidez muy importante. Pero tienen que ver también en parte con el mercado, obviamente, y por eso en Argentina se han desarrollado otros modelos de negocios con sus éxitos y también con sus momentos no tan agradables, ¿no? Pero eso es sumamente adecuado a cada mercado. Lo que para mí es importante decir es que hoy en día, y como dije antes en la conversación, con toda la información que uno tiene al alcance de la mano, es muy importante que uno sea, de alguna manera, justo al tratar su capital. ¿En qué sentido? Que busque la eficiencia, y por más de que parezca difícil, y esto que decía Maxi también de que hay que moverse, el moverse hoy en día implica no quedarse quieto y salir un poco también de lo conocido, porque si uno se queda solamente con lo conocido, va a estar totalmente restringido a una cantidad de opciones de instrumentos de inversión muy chica. Y al final del día, esa protección del capital, que es tan importante, porque de alguna manera estás hablando de los ahorros de la gente y el futuro de la gente y de su familia, y si no hace ese trabajo de investigar un poquito, aunque sea, y de salir un poco de lo conocido para ver qué otras opciones hay en el mercado y en otros mercados, para buscar esta eficiencia, es un problema, ¿me entendés? Y ahí es donde nosotros planteamos, bueno, mira, hay un mundo mucho más grande que lo que nosotros conocemos, que realmente funciona, que la gente realmente gana muchísimo dinero, y que lo que falta un poco es la conexión. Y ahí es donde obviamente nosotros siempre queremos aportar valor y darle, digamos, una solución a nuestros clientes.
pero me parece que es importante ese concepto de que uno un poco se mueva y busque, o sea, el capital hoy en día con este alcance y toda esta globalización que hay hoy en día, obviamente que se acelera cada vez más y digitalización de todo, ya, digamos, el dinero tiene que ir hacia los lugares donde hay eficiencia, tiene que buscar la eficiencia, es como un río que va directamente a buscar lo mejor, ¿no? O sea, no tiene fronteras el dinero. Me parece que en ese sentido es un concepto muy importante que nosotros tratamos de marcar, porque si no pasa esto, uno se queda en lo que conoce y lo que conoce cada vez se limita más y a veces puede hasta no ser buena opción. Entonces, en ese sentido, creo que me parece que no es tan conocido por la lejanía, ¿sí? Pero, como decía perfectamente Damián, uno va a esos mercados y edificios de renta, o sea, todo el mundo vive en esos edificios. Va a Nueva York y te diría que gran parte de los edificios donde uno va a vacacionar y cuando uno alquila un departamento ahí son todos edificios de alquileres donde todo funciona bárbaro, funciona como un relojito y los desarrolladores, en su gran mayoría, en mercados como Estados Unidos. ¿Y por qué digo Estados Unidos? Porque obviamente si uno mira, digamos, dónde va la plata grande del mundo, en 50, 60% de esos flujos van a parar a ese mercado por la solidez que ha mostrado constantemente. Pero me parece que tiene que ver un poco de que esta lejanía termina poniendo distante algo que es tan común en otros lugares y acá no lo vemos. Exacto, y que va a ser cada vez más cercano, va a dejar de ser Ojalá. tan lejano. Algo más que te quiero mencionar respecto de los multifamilies tiene que ver con un par de aspectos que me parecen importantes de ser resaltados. En primer lugar, en el mundo desarrollado y en particular en Estados Unidos, y retomando un poco la hilación de lo que decía Iván, hay un universo gigantesco de inversores y capital institucional. Capital institucional que tiene miles de fuentes, los propios inversores locales, los fondos de pensión que juntan plata de los jubilados o futuros jubilados norteamericanos y sobre todo el capital de todas partes del mundo que históricamente y en cantidades gigantescas se ha destinado a los Estados Unidos como un lugar como de resguardo de esos patrimonios. Entonces, esos fondos en algo tienen que invertir, algo tienen que hacer con esa plata. Si la guardan en dólares, como ya dijimos varias veces, naturalmente que se derrite. Y estos son grandes inversores en multifamilies. Encuentran en los multifamilies un gran lugar donde alocar, donde transformar los activos financieros en ladrillos. Y esto tiene una gran influencia en el mercado. Y si me preguntas, es uno de los elementos que explica por qué es tan popular el formato de multifamilies en Estados Unidos. No solamente porque la demanda actual y sobre todo los jóvenes quieren alquilar, y más en Estados Unidos, más que comprar, sino además porque hay un enorme fogoneo que viene por el lado de la oferta. Es decir, hay mucho inversor que quiere tener su plata alocada en ese producto y que en consecuencia incentiva a que finalmente los desarrolladores lo fabriquen y en todo caso después ellos los compran para conservarlos a largo plazo. Y esa dinámica también es una cosa muy desconocida en esta parte del mundo en donde virtualmente no hay inversores institucionales, pero en realidad en el mundo desarrollado lo que suele haber, y en particular en Estados Unidos de vuelta, es desarrolladores inmobiliarios que a veces compran terrenos para construir multifamilies y después, una vez terminados y ocupados, vendérselos a estos inversores institucionales. Y en otros casos, algunos desarrolladores, quizás más cercanos al formato de dividends, en vez de comprar el terreno y edificarlo, los compran hechos o los compran hechos y un poco deteriorados para mejorarlos. Pero en el fondo, esencialmente, es bastante parecido. Si lo compras hecho, el riesgo es un poquito menor, o es menor, digamos, porque te ahorrás el riesgo del desarrollo. Pero al final del proceso, todos terminan encontrándose con un actor que en esta parte del mundo es inexistente y en consecuencia uno lo desconoce, pero que allá es muy usual y es estos fondos institucionales que los compran hechos y ocupados. Y son tan grandes que se vuelven un poco torpes a la hora de fabricarlos ellos, con lo cual privilegian el comprar los terminados que el salir a comprar terrenos y el hacerlos, porque es toda una complicación más propia de un desarrollador que de un gran fondo institucional. Entonces, quien incursiona en estas inversiones suele tener en su cabeza la expectativa que en algún momento,
y usualmente no tan lejano, aparezca un fondo institucional que lo compre y eso genere una salida para el inversor que puso plata en ese momento y adicionalmente su ganancia. La realización de la ganancia normalmente va de la mano de alguien que lo compra de vuelta cuando está terminado y cuando está maduro. Ese es un tema. Y el otro tema que no quería dejar de mencionar es un tema que está muy en la tapa de los diarios hoy en día, acá y en el mundo, quizás te diría más todavía, que tiene que ver con toda esta dinámica que estamos encontrando de la contracara de la inflación, ¿verdad? Tapa de los diarios A, la inflación, tapa de los diarios B, igualmente importante, ¿qué hacen los gobiernos de cara a la inflación? Y lo que están haciendo es subir la tasa de interés, procurar enfriar un poco la economía y sobre todo encarecer el costo del crédito para el americano promedio, digamos, ¿no? Y el americano, como todos sabemos, debe todo, ¿verdad? El americano no es dueño de nada, debe todo. Debe la heladera, debe la licuadora, debe el auto, debe la casa, ¿no? Y cuando las tasas de interés suben, bueno, le cuesta más caro la cuota de la heladera, la cuota del auto, la cuota de todo, ¿verdad? La contracara de eso es lo que es tapa de los diarios y es la evolución futura del precio de las propiedades. Es decir, si a la gente le cuesta más caro, bueno, es posible que tenga menos capacidad de comprar y en Estados Unidos, yo diría, casi sin exagerar, nadie compra de contado, ¿verdad? Nadie compra nada de contado, tampoco la casa, ¿no? Y si el costo del crédito se le encarece, es posible que el valor de las propiedades se resienta de alguna manera y esto genera también una preocupación en el mundo de los inversores. Y es lícita y es lógica que esa preocupación esté presente porque efectivamente es de alguna manera lo que los gobiernos están buscando, enfriar en general la economía, que esto tenga impacto sobre la inflación y que eventualmente tenga algún impacto también sobre esta tendencia de crecimiento tan fuerte que el precio de las propiedades ha tenido en los últimos años en todas partes del mundo. Y en esa lógica, y frente a esta situación que uno no puede conocer, y mucho menos como inversor, y mucho menos como inversor responsable, el formato multifamily tiene algunas virtudes o algunos atributos que vale la pena destacar, que tiene que ver con que es un activo que uno puede adquirir, comprar, construir o mejorar, alquilar y rápidamente vender a un fondo institucional que se lo compre, sí conviene vender, pero también puede tomar otra decisión, que es no vender, si no conviene vender, ¿verdad? Y puede ser que si el precio de las propiedades no siguiera subiendo, eventualmente puede convenir no vender, ¿verdad? ¿Y qué sucede con un multifamily si uno no lo vende? Bueno, lo que es fácil de entender, y un poco en la hilación de lo que veníamos diciendo previamente, es que conserva adecuadamente su valor como tal, independientemente de las coyunturas, porque sigue siendo un productor, un generador de renta muy consistente proveniente de los alquileres. Es decir, los alquileres sí van a acompañar a la inflación, porque efectivamente la gente, si hay inflación es porque la gente finalmente le cuesta más caro el supermercado, finalmente termina aumentándole el sueldo y en consecuencia termina estando en capacidad de pagar una renta un poco más alta y mientras tanto el multifamily te permite sobrellevar este tipo de circunstancias como la que eventualmente pueden producirse a futuro, es decir, no vendérselo a un fondo institucional por ahí desesperado por desprenderse de los dólares, ¿verdad? Que se le derriten a él también y mientras tanto esperar cobrando las rentas que son siempre un elemento que acompaña bien, como decíamos, a la inflación. Excelente punto de vista. Muchísimas gracias, Damián. Bueno, ya hablamos un poco del contexto nacional, del internacional, hablamos de inversiones. Hablemos un poco ahora de lo que se viene a futuro. Ya pasamos el primer semestre del año, ya estamos en julio. ¿Qué le espera al mercado inmobiliario argentino y de la región también para estos últimos meses del 2022 y los inicios del 2023? Damián, desde tu punto de vista. No, para mí la explicación es muy fácil de dar y están los datos arriba de la mesa y es el comportamiento del mercado, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento que hoy estamos viendo entre los desarrolladores inmobiliarios que operan en la Argentina? Y Iván tuve el privilegio de participar junto con Iván y con Maxi en el lanzamiento de un proyecto que están haciendo en la zona norte de Buenos Aires, extraordinario recientemente y que además, por supuesto, los felicité por la calidad no solamente del proyecto, sino también de la arquitectura, un lanzamiento extraordinario en el que tomamos y comimos cosas muy ricas, pero además de eso, de verdad, un activo inmobiliario de gran calidad. Y me parece que está bien
y está bien destacar que son ellos los que están haciendo eso, pero no es un caso aislado. O sea, lo que está viendo el desarrollador inmobiliario hoy por hoy en la Argentina es el aprovechar esta circunstancia de volatilidad, entre otras cosas de abaratamiento de los costos de construcción, y los costos de construcción en términos históricos están baratos, ¿verdad? Es verdad que con la inflación en pesos, que es galopante, todo sube todos los días, pero en términos históricos, sobre todo si uno los mide en moneda dura, si uno los mide en dólares, están significativamente baratos, y muchos lo que están haciendo es eso, es aprovechar a este suceso, esto que estamos transcurriendo en lo que queda de este año, el año que viene, para posicionarse en activos inmobiliarios de mucha calidad, en muy buenos proyectos, en el entendimiento que estamos ante un proceso de agotamiento de un ciclo, de fin de un ciclo. Por supuesto que nadie tiene la garantía que estemos ante un fin inminente de ese suceso, pero en términos generales hay como mucho consenso que estamos terminando un proceso que otros países de la región quizás estén empezando, ¿verdad? Hemos visto las elecciones en Chile, haciendo alguna referencia, como me preguntabas, a otros países de la región, las elecciones en Perú, las más recientes en Colombia, las por venir antes de fin de año en Brasil, ¿no? Un montón de países que uno podría pensar que están empezando un momento que nosotros ya llevamos transcurridos algunos años, ¿verdad? Y parece ser, por las señales que da la economía, que nosotros sí estamos como terminándolo, y me parece que esta es la visión de los desarrolladores y los inversores que nos acompañan en los emprendimientos inmobiliarios. Es un gran momento para aprovechar los últimos momentos de costo de construcción históricamente barato para capitalizar esas apuestas, entre comillas, apuestas en el mejor sentido de la palabra, para cuando vuelva a salir el sol, ¿verdad? Y cuándo esto va a ser, no lo sé, pero uno podría pensar o especular un 2023, un 2024, ¿verdad? Cuando la economía argentina, cualquiera sea el gobierno, ¿verdad?, encuentre un rumbo de mayor estabilidad macroeconómica, empiece a encontrar resultados de políticas que vayan, si se quiere, como en el sentido que permitan que los activos inmobiliarios recuperen su valor, y en ese momento, bueno, empezar a capitalizar el esfuerzo o el desafío o el riesgo que supone empezar proyectos en este contexto. Pero me parece que es un gran momento en la Argentina para empezar proyectos como el de ellos, como el de Iván, ¿verdad?, como el de Maxi, proyectos de calidad, sobre todo porque estoy convencido que 2024, quizás sea 2025, vaya uno a saber cuándo, los frutos sin duda se van a encontrar, sobre todo cuando uno pone el ojo en buenos proyectos, ¿verdad? O sea, no es para hacer, definitivamente no es para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Es para hacerlo con mucha consistencia, con buen ojo, con mucha pericia, ¿verdad?, con entendimiento del tipo de terreno al que uno va a ir, el tipo de arquitecto que va a convocar, el tipo de construcción que va a hacer, pero aún en este contexto adverso en el que es difícil encontrar compradores para un lanzamiento en pozo, los que se animan, hay que reconocer que no son muchos, pero los que se animan, o los que nos animamos, o los que se animan de la mano de mis jóvenes amigos, que estoy seguro que van a encontrar buenos resultados si le tienen paciencia y si saben hacerlo, ¿verdad? Y estoy seguro que, bueno, que los que estamos acá, bueno, saben hacerlo, ¿verdad? Muchísimas gracias. También, ¿qué creen que le espera al real estate de Estados Unidos para los próximos meses? Iván, si quieres dar tu punto de vista, o Maximiliano. Sí, yo creo que recién Damián contaba un poquito el escenario de suba de tasas y me parece que eso es un gran tema, digamos, a tocar en este contexto y posibles implicancias de eso, ¿no? O sea, primero obviamente es importante entender que la suba de tasas es uno de los cientos de factores que afectan a los activos de real estate, ¿sí? Pero es uno más, ¿ok? Entonces, es importante entender que hubo un montón, y esto está comprobado, digamos, empíricamente, y las estadísticas y la gente y los players, digamos, de real estate en Estados Unidos lo conocen muy bien, de que claramente una suba de tasas puede afectar, pueden afectar. De hecho, si nos remontamos a hace 2 años, durante el COVID, las tasas bajaron a casi cero y las propiedades no subieron 20 veces. ¿Okay? Entonces ahí tienen un ejemplo claro de que una suba de tasas puede afectar o puede no afectar, y depende de un montón de factores, y depende también de factores externos e internos de los distintos mercados, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí cuál es el contrapeso que uno tiene en, no sé,
mercados que están creciendo muchísimo, como el de Austin o Denver en Estados Unidos, para nombrar algunos, por factores internos, o sea, porque hay mucho movimiento demográfico hacia esos lugares, porque, no sé, Austin se está convirtiendo en el nuevo lugar o el nuevo hub de tecnología, lo que fue Silicon Valley y San Francisco durante los últimos 20 años. Tesla se muda ahí, bueno, y empiezan a aparecer. Entonces, esos factores hacen que, ok, aparece un factor que por ahí puede ser un contrapeso para abajo, pero aparecen otros cientos de factores que pueden ser contrapesos para arriba. Entonces, es muy... Y otro contrapeso más, que es el que estábamos hablando, que para mí es uno de los más fuertes con respecto a una suba de tasas, tiene que ver con la inflación. ¿Y en qué sentido? Analizando distintos segmentos del real estate, porque no cada segmento se comporta igual también. Puntualmente hablábamos recién del multifamily, u otros segmentos que tienen oficinas, por ejemplo, performance parecidas. La inflación genera un contrapeso muy fuerte a la suba de tasas. ¿Por qué? Porque al subir al ajustar, como explicaba perfectamente Damián hace un ratito, los contratos de alquiler año a año, y muy por encima de la inflación, que es lo que está pasando en la realidad en Estados Unidos, los edificios, como máquinas de hacer plata, digamos, cada vez ganan más plata, porque todos los años van teniendo más ingresos por la subinflación. Y como la base de costos, obviamente, es menor porque generan plata, aunque suban los costos, la rentabilidad, el margen, en un contexto inflacionario, matemáticamente va creciendo. Entonces, eso hace que se vuelvan más rentables, para sintetizar, los edificios y generen ese contrapeso de una posible suba de tasas. Y una posible suba de tasas que en el mercado, y esto hablando con todos mis colegas allá, se espera que tenga cierto límite, digamos. No es que va a subir a un 6% la tasa, para ser claro. Todo el mercado en Estados Unidos está perfectamente al tanto de que no es el caso. Va a ir subiendo y va a ir acompañando de a poquito, cada vez subiendo menos, enfriando un poco la economía y principalmente en ciertos sectores, y en sectores donde había mucha especulación, como sectores más tecnológicos, que había mucha especulación y hubo mucho dinero ahí, la suba de tasas va a hacer que mucha plata que estaba alocada a esos activos, acciones de empresas tecnológicas y demás, salgan un poco de esos activos y se vayan a activos más de economía real. Por lo cual, siempre hay como una especie, además en estos cambios, hay una redistribución de a dónde se van los fondos, no solamente dentro del real estate, sino afuera del real estate, que pueden ir al real estate, como decía Damián antes, de estos inversores institucionales muy grandes, por la búsqueda de esa preservación de valor que generan los activos de economía real. Entonces, yo creo que, para sintetizar lo que decía, yo creo que lo que va a pasar y lo que se habla en el mercado de Estados Unidos, de vuelta, esto consensuado con todos nuestros colegas que operan en un montón de mercados, y es muy rica la información que se maneja en este ámbito, va a desacelerarse la tasa de crecimiento, o sea, la tasa de suba de las propiedades, pero va a seguir subiendo. O sea, es decir, lo que se esperaba que suba las propiedades, obviamente de determinados segmentos, ¿no? Durante este año, el que viene, que era muy grande, va a desacelerarse, o sea, va a haber una suba menor, ¿sí? Pero igualmente va a haber una suba, que eso es o por lo menos lo que se prevé. O sea, que es un poco el escenario del que se habla. Se va a ganar plata, por ahí se va a ganar un poco menos de lo que esperaba que se gane, que era muchísimo, pero igualmente se va a ganar, que eso es muy importante en este escenario, me parece. No quería dejar de destacar un elemento que me parece que merece ser destacado, valga la redundancia. Estamos viviendo en Argentina un contexto de mucha incertidumbre, que tiene un montón de impactos negativos, naturalmente, pero hay uno que en particular me parece especialmente negativo y que querría destacar, que tiene que ver con el estado de ánimo de la gente. Estas crisis, estas problemáticas que padecemos cotidianamente, no solamente nos crispan, sino que además nos bajonean, ¿verdad? Nos sacan las ganas, a muchos más jóvenes incluso los terminan eyectando, lamentablemente, a vivir a otros países. Son contextos que podrían hasta caracterizarse por
contextos de depresión desde lo actitudinal, ¿verdad? Y en ese escenario no querría dejar de destacar la actitud de Iván y de Maxi, ¿verdad? La actitud de Iván y de Maxi, muy especialmente. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que encontrar jóvenes que están con unas tremendas pilas, que vienen con el know-how necesario para poder hacerlo bien, que tienen incluso en el caso de Iván una trayectoria que viene de familia, ¿verdad? Involucrada en el liderazgo en nuestra industria, que es de mi generación y no de la generación de él. Me parece que es muy importante encontrar, destacar y resaltar jóvenes que hacen lanzamientos en Argentina, aún en este contexto, se toman un avión, ¿verdad? No sé si saben hablar inglés o no, pero digo, hacen lo necesario para aprender cómo son los contratos de multifamilies en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, en algún punto sería lo mismo que tratar de aprender, no sé, Ikebana en Japón, no tengo idea. O sea, la iniciativa, el impulso por abrir mercados nuevos, por seguir detectando oportunidades, por entusiasmar a gente de su propia generación que está en una etapa de la vida parecida, para que en vez de bajonearse, traten de acompañarlos en estos nuevos desafíos que ellos están encarando. Me parece que es un elemento muy destacable, que en otro contexto sería como lo normal, y más a la edad de ellos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa que no sea eso uno esperaría de gente de su generación? Pero en la Argentina actual esto no es normal, ¿verdad? No es normal. Lo normal es todo lo contrario. Lo normal es, ¿sabes qué? En vez de Argentina, Ezeiza, ¿no? Y estos van a Ezeiza, pero no para mudarse a vivir en el multifamily en el que están invirtiendo en Austin, ¿verdad? Sino para seguir viviendo acá, para seguir haciendo lanzamientos y proyectos en Argentina que nosotros alentamos, impulsamos y destacamos, y también para ver oportunidades y negocios en otras partes del mundo en un mercado cada vez más global. Así que si me permitís, no querría dejar de aprovechar este último minuto para felicitarlos, ¿verdad? Para felicitarlos de verdad, porque me parece que hacen una tarea extraordinaria. Así que nada, eso, mis felicitaciones. Muchas gracias, Damián. De verdad, es un placer escucharte, de verdad. Es increíble la manera en que, digamos, explicás y la facilidad y lo bien que lográs explicar conceptos por ahí difíciles. Y de vuelta, para nosotros es un honor tenerte acá, escucharte, poder compartir con vos este espacio. Y te agradecemos muchísimo por las palabras. La verdad que es lindo el reconocimiento de tu lado y de nuestro lado, de vuelta, súper agradecidos y contentos, y ojalá que podamos compartir mucho más espacio juntos. Adhiero, Damián, a lo que está diciendo Iván. Me hubiese gustado decir un montón de cosas que me quedaron, pero más que nada es un placer escucharlo a los dos. Comparto un montón de cosas, me gustaría discutir otras más. Quizás en una segunda oportunidad, Damián, veamos cómo se va acomodando todas estas cuestiones que hablamos de la inflación, tasa de interés, y cómo podemos, desde nuestro lugar, con experiencia, con know-how, con fuerza, con músculo, darles buenos consejos y buena asesoría desde un lugar serio, profesional, comprometido y honesto. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo esperás vos el real estate en Estados Unidos en los próximos meses? Mira, está muy unido un poco a lo que ya hablaron y demás con respecto a eso, y también con Argentina, todo lo que veníamos comentando y lo difícil que es tomar las decisiones. La verdad, uno no tiene la bola de cristal, y a veces lo que hace es, bien como dijo Damián, ver la historia que pasó en esos momentos, pero la historia es lo pasado. Lo que estamos viendo en este momento es un presente con una incertidumbre brutal, y hay dos puntos de vista grandes, ¿okay? Uno es un punto de vista quizás más de recesión, más abrupto, y otro punto de vista, quizás más compartido con Iván y demás, es un concepto de crecimiento con una tasa menor. En ambos casos, y cuando uno toma la decisión de inversión y de diversificación, y
no puede hacer ese cortoplacismo, ¿no? De voy a invertir y me voy a quedar en los próximos 6 meses. Desde Dividends, los negocios que ofrecemos, estamos hablando de negocios de 3 años, 5 años, 7 años. Y uno tiene que hacerse la idea, y está bueno esta cuestión que voy a plantear ahora, porque, fíjense, decimos que en Estados Unidos, en Europa, los valores están muy altos. Y decimos que en Argentina los valores están muy bajos. Fíjense que esta subjetividad, que si uno mira a lo largo del tiempo, lo que todos podemos confirmar es que el valor del metro cuadrado a lo largo del tiempo sube. Entonces, desde ese lugar lo que yo planteo y demás es, hay que ser inteligente para invertir, hay que estar bien asesorado y por sobre todas las cosas tienen que entender los riesgos que conlleva cada una de esas inversiones. Dentro de ese panorama, lo que es el real estate de multifamily en Estados Unidos te va a generar una renta constante. Perfecto lo que dijiste, lo enumero en un montón de ocasiones. Es algo que te queda, no es algo que estás obligado a salir, no es algo que estás obligado a vender. Y si da el negocio para la capitalización, en ese momento genial. Mientras tanto vas a seguir teniendo los ingresos. Y por el otro lado, con respecto a lo que es la Argentina, la oportunidad, como se ve como tal, existe sobre la base de, y vuelvo a repetirlo también, disculpa Damián, dónde se compra, con quién se compra, cuál es el proyecto, cuáles son los materiales. Y sobre esa base y esa dificultad que tiene el inversor, creo que desde esos puntos de vista va a poder conseguir buenas inversiones y buenas decisiones. Va a tomar buenas decisiones. Gracias. Excelente. Por preguntarme. No, por favor. Siempre es interesante y también que la gente pueda informarse cada vez un poco más. Muchísimas gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Damián. Esperamos tenerte nuevamente en otra edición de Dividends Talk porque vamos a tener varias. Ahora sí, llegamos al final. Pero recuerden que si quieren tener más información también pueden visitar la web, que es dividends.com, o también nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que muchísimas gracias.